Somos los maestros en formación del grado 1200A del programa Formación Complementaria PFC de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Mi nombre es Miguel David Blanco Meléndez y mi equipo está conformado por Elvis Eduardo Pacheco Gómez y Jessica Yaruro León, donde el día de hoy les vamos a presentar nuestro cuadro comparativo del lenguaje oral y el lenguaje escrito. El objetivo principal de este trabajo fue analizar las diferencias entre el lenguaje oral y lenguaje escrito, comprendiendo por qué ambos son importantes en los procesos comunicativos y pedagógicos, donde el lenguaje hace parte de nuestra vida cotidiana y por eso muchas veces no nos detenemos a pensar las diferencias entre hablar y escribir. Sin embargo, diferentes autores han demostrado estos dos tipos de lenguaje poseen estructuras o procesos totalmente distintos. Nos basamos principalmente en los aportes de Lev Vygotsky, citado por Martínez, quien afirma que la diferencia entre la oralidad y la escritura no está solamente en el canal de comunicación, sino también en el funcionamiento psicológico de cada uno. Según esta teoría, surge más de una manera espontánea y natural, mientras que la escritura exige mayor conciencia, como planeación, la abstracción. También retomamos los aportes de López Sanz, quien explica que tanto la oralidad como la escritura comparten el mismo código lingüístico, pero funcionan bajo contexto y principios diferentes. A continuación, en el cuadro comparativo, donde analizaremos estas 6 categorías del lenguaje oral y lenguaje escrito, variando los dos artículos que se eligieron. Para darle una estructura lógica a nuestro cuadro comparativo, hemos decidido que quede muy claro lo que pasa antes, durante y después de que se da la interacción en la que se expone el lenguaje del que estemos hablando, en este caso del lenguaje oral, o sea del lenguaje escrito. ¿Y cómo se puede ver plasmado eso en nuestro cuadro? Bueno, los primeros 2 puntos hablan acerca del nivel de conciencia y de la relación con el pensamiento. Vamos a ver que eso tiene mucho que ver con la producción de ese texto o con el discurso que debemos disertar a cierto público. También vamos a hablar acerca de los puntos 3 y 4, que son situación comunicativa y canal y percepción. ¿Qué pasa durante esa interacción? ¿Y qué pasa por la mente del orador? ¿Y qué pasa para que el receptor pueda entender y canalizar todo lo que está recibiendo, todo lo que se le está comunicando? Y también vamos a hablar acerca de los recursos y códigos y estructura gramatical, que ya eso tiene que ver mucho con los recursos que tiene entonces el receptor para entender lo que se le ha comunicado y a partir de ello meditar y tomar decisiones. En el caso mío voy a hablar acerca de los primeros 2 puntos, que son el nivel de conciencia en ambos lenguajes y también la relación con el pensamiento. Podemos decir que el nivel de conciencia del lenguaje oral es mucho menor que en el escrito, sobre todo porque no estamos controlando todos los aspectos de la comunicación, no estamos controlando cada sonido, cada palabra que decimos, la estructura que utilizamos. Podemos utilizar cosas que a lo mejor no teníamos planeado poner. También podríamos utilizar pausas o recursos que se dan en la situación en la que estamos hablando para que se entienda mejor el mensaje, lo cual hace que sea mucho más espontáneo. Por ejemplo, yo no estoy pendiente deliberadamente de cada sonido que hago, pero eso no significa que el receptor no me va a entender lo que le estoy diciendo. Simplemente que es mucho más flexible que en el lenguaje escrito. Cuando estamos escribiendo un texto es totalmente diferente, puesto que solamente está el texto y ya. El receptor no tiene más nada para poder comprender lo que se le está queriendo comunicar. Por lo cual, a la hora de producir ese texto, pues requiere una habilidad o una actividad más bien intelectual mucho mayor, porque todo tiene que estar voluntariamente puesto allí. No debe haber palabras de más. Todo debe estar conectado con todo y la estructura fónica debe tenerse clara para que se pueda reflejar bien en esos signos. Y entonces la persona que está leyendo ese texto puede entender exactamente lo que la persona quiere decir o está pensando. Entonces esa es la diferencia del nivel de conciencia tanto en el lenguaje oral como en el escrito. Ahora hablando un poco acerca de la relación con el pensamiento, podríamos decir que el lenguaje oral es un punto intermedio entre el lenguaje interno y el lenguaje exteriorizado. ¿Por qué lo decimos? Porque como podemos saber qué persona nos está oyendo, qué tipo de receptor tenemos o qué clase de público,
pues entonces se requiere un nivel menos de abstracción por la cercanía de la situación. Es decir, tenemos la idea clara, tenemos la idea principal de nuestro bosquejo, de la conversación que queremos llevar, lo tenemos firme, pero podemos rápidamente buscar mejores palabras para poder explicárselo a la persona que tenemos enfrente. Obviamente es algo bastante rápido, así que no vamos a hacer abstracción entre tantas palabras, no vamos a rebuscar demasiado. Solamente vamos a utilizar lo primero que se nos venga a la mente y que veamos que también nos ayuda a mantener la idea que llevamos o la estructura o el tema que queremos expresarle. Además, desde la perspectiva pedagógica, aprender a escribir fortalece habilidades como la comprensión, la organización del pensamiento y el análisis crítico. Por eso, la escritura no solo debe verse como una herramienta de comunicación, sino también como una capacidad que contribuye al desarrollo intelectual y académico de las personas. En definitiva, el lenguaje oral y el lenguaje escrito son esenciales, pero el lenguaje escrito permite profundizar más sobre las ideas y dejar un mensaje que pueda permanecer, revisarse y comprender con más detalle. Recursos y códigos. En el lenguaje oral, la estructura suele ser más sencilla, espontánea y flexible. Cuando hablamos normalmente, pensamos y producimos ideas al mismo tiempo, por lo que es común encontrar pausas, los gestos y las expresiones faciales. Estos elementos hacen que la comunicación oral sea un poco más dinámica y expresiva. Por ejemplo, no es lo mismo decir "qué bien" con una voz alegre a decirla con un tono más sarcástico o con un tono mucho más serio. Aunque las palabras son las mismas, el significado cambia gracias a la entonación, sino también a los gestos pueden reforzar como lo que está diciendo. En cambio, en el lenguaje escrito no cuenta con esos apoyos visuales ni sonoros. El escritor no puede usar el tono de voz ni los gestos para aclarar lo que quiere expresar. Por esa razón, la escritura necesita utilizar otros recursos que permiten organizar y dar sentido al mensaje. Entre esos están recursos como los signos de puntuación, las comas, los puntos y los signos de interrogación y admiración. También se utilizan conectores, párrafos y minúsculas. Todos estos elementos ayudan a transmitir emociones, ordenar ideas y facilitar la comprensión del lector. Por ejemplo, una coma mal ubicada puede cambiar completamente todo el significado de la oración, donde esto demuestra que la escritura requiere mayor precisión y planificación del lector, donde el lector pueda entender el mensaje sin tener al autor presente para explicarlo. Por eso se dice que el lenguaje escrito necesita más organización y conciencia lingüística. También tenemos la estructura gramatical, que por otro lado, en el lenguaje escrito exige una infraestructura mucho más organizada y más formal. Las ideas deben estar conectadas de manera lógica y coherente para que cualquier lector pueda entender el texto sin necesidad de explicaciones adicionales. En la escritura se utilizan oraciones más elaboradas con mejor organización y vocabulario más preciso. Además, el autor debe cuidar aspectos como la coherencia y la ortografía. A diferencia del lenguaje, en el texto escrito puede revisarse, corregirse y modificarse. Antes de ser presentado, pues esto permite eliminar errores, mejorar las ideas y lograr una mejor comunicación más clara. En el lenguaje oral, la estructura puede ser un poco más sencilla y flexible. Cuando hablamos normalmente pensamos y producimos las ideas que salen de nuestra mente. Por lo que es muy común encontrar, o sea, no es como por lo que, bueno, es por lo que es muy común encontrar pausas, repeticiones, cambios repentinos de idea. También es incluso encontrar errores gramaticales, pues muchas veces en una conversación utilizamos frases pues incompletas
o en el contexto, no se llega como a entender también las expresiones, o es frecuente usar expresiones informales como las muletillas, como actualmente estoy utilizando, o muchas veces la gente lo utiliza en disertaciones orales como las de ahorita, o repeticiones. Pues todo esto es parte de la naturalidad, también de la oralidad, y no afecta toda la comunicación porque existe la interacción pues con la persona. Por ejemplo, en un ensayo o trabajo, pues se puede escribir de manera improvisada como una conversación, pero es necesario planear las ideas y organizar en párrafos y utilizar conectores adecuados para mantener la relación entre las partes del texto. En pocas palabras, es como crear un borrador con dichas ideas y luego ese borrador pasarlo ya terminado para entregar. Con eso terminamos estas seis estructuras o estas seis categorías que vimos en el cuadro comparativo del lenguaje oral y el lenguaje escrito. Para concluir, consideramos que el paso del lenguaje oral al lenguaje escrito es un proceso muy importante para el desarrollo del ser humano, no solo porque cambia nuestra manera de comunicarnos, sino que también nuestra forma de pensar y organizar nuestras ideas.